Bendito el nombre del Señor, hoy día 13 del mes 1 del 2024. Tengan paciencia y escuchen un poco, una vez más, lo que es reflexiones de la palabra. Muchos son los que la han hablado, hay muchos predicadores de distintas denominaciones que predican, dicen que la palabra de Dios, bueno, entre comillas, porque hay muchas cosas que no están siendo, o sea, son dichas, pero no están siendo de lo que es la doctrina de Dios. No es conforme a la doctrina, no es conforme a la palabra, no es conforme a la inteligencia que Dios da, la sabiduría que nos transmite a través de los profetas y de los apóstoles, los discípulos de Amachía, el Mesías, el ungido, hijo de David, como es simbólicamente, porque eso es un sentido simbolizado, porque es de la descendencia por causa de Josi, José, y es de la descendencia levítica por causa de Miriam, que le puso Roma María. Vamos entonces a introducir razones de lo que las personas hoy en día no están claras en la cuestión. Y esto es, como siempre les digo, un ultimátum de la palabra de Dios, porque ya estamos en los tiempos finales. Ya estamos en el tiempo final. No hay personas, los evangélicos esperan que va a venir una tribulación, pero no se dan cuenta que la tribulación pasó. Como yo les he dicho, estudien bien los Facebook, los videos, estudienlo, repásenlo, porque yo lo digo así. A veces que lo digo sin decir verso ni nada, porque como es la palabra que yo sé, pues la digo de palabra, sin decir versículos, que la tribulación no pasará dos veces. Eso está determinado así. Y ustedes saben que Israel ha tenido tremenda tribulación desde que salió, que fue transportado a Babilonia y que después fue transportado, porque en el último imperio lo echó Roma. Cuando la cuestión de que se dijo ahí que el templo iba a ser desbaratado y la ciudad, todas esas cosas iban a pasar, y pues entonces hubo un gran incendio, un gran desbarajuste y no quedó piedra sobre piedra como lo había dicho el Mesías a Machía, que Roma le puso nombre porque ha hecho lo que ha querido, porque ya se liberó ya Satanás ahí como dice Pablo, él está suelto. Él no tiene por qué esperar nada de que se suelte. Aquí en esta tierra, desde que Dios lo mandó para acá, yo digo que lo zumbó. Yo soy cubano en modo de hablar así como la vulgata, vulgo. Entonces resulta ser de que de ese tiempo Él está aquí atrás de destruir lo que es la palabra de Dios. Él no se va a sentar en trono. Él está sentado en trono. ¿Por qué? Porque Él está nada más que destruyendo la palabra de Dios con la misma palabra de Dios. Igual que hacen todas las personas de este mundo. Usted cada vez que oye
una persona que se apropia del nombre de alguien que fue famoso, que fue alguien de buena voluntad, que hizo bueno, su presencia en el mundo fue buena. Yo soy cubano, y como cubano tenemos la historia de los mambises. Es muy diferente que la mención de los mambises en la llamada Revolución Cubana de 1959 a 60, que fue cuando fue el triunfo de la revolución de Fidel Castro y demás, esa revolución que se hizo contra el gobierno que existía en Cuba. Entonces resulta ser que así como dicen, no, que Martí lo prometió y Fidel lo cumplió. No, señor, porque Fidel echó a perder la revolución que tenían, la revolución para el pueblo, la revolución para restituir la república, para que no hubiera robo. Y resulta ser que fue peor. Fidel se cogió una parte, Raúl se cogió otra. Determinadamente cogieron así. Y luego que el pueblo pasando hambre y administrando para otros lugares que estaban en revolución y eso, aportándole A las guerrillas y eso. ¿eh? Las guerrillas que habían. Las guerrillas por ahí, todas esas cosas, y desapareciendo los bienes que había en Cuba de las reservas. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que estaba, como el tiempo de la reserva, todo estaba bien, pero que la gente, el pueblo cubano, estuvo ciego, no supo entender que el primer tiempo de que llega Fidel al triunfo ese, hay reservas, pero empezaron a agotarse las reservas. Y entonces de lo que había y de lo que existía, pues entonces empezaban a transportarla para las guerrillas por ahí en Latinoamérica, porque para defender a sus hermanos. Sin embargo, no estaba defendiendo a Cuba, porque entonces le quitaba la comida al cubano esa para mandársela al otro con la, con la palabra de que hay que sacrificarse y hay que ajustarse y qué sé yo. Pero oye, si en Cuba se sembraba malanga, boniato, viandas y había. Ahora que estaba mal administrada, según que ellos vinieron a querer ser una buena administración, la hicieron más mala todavía. Perdonen que yo entremeta esto en lo que es la palabra de Dios que quiero anunciarles, porque verdaderamente todos los que son cubanos, que están en los Estados Unidos, en la Europa y eso, muchos de ellos no conocen porque son nacidos después de la Revolución Cubana esa y no conocen la situación correcta que yo conocía cuando yo era muchacho, porque cuando yo era muchacho, cuando eso yo tenía 13 años, pero ya tenía algún conocimiento de que no es de estas cosas, que hoy sí tengo el conocimiento de eso realmente, que era así, no sabía la función. Pero bueno, como Dios me liberó de todas esas cosas gracias a Él, porque vinieron guerras, yo estaba en guerra y yo no hice nada, porque la verdad que estaba, pero no hice nada, porque Dios no quería que yo hiciera Ok. nada. Ni yo le tirara un gollejo a un chino. No, señor, Dios no lo quería. Precisamente, aunque estaba metido entre ellos, pero yo estaba ciego, pero no me cegué para destruir al pueblo, porque no, porque Dios me sacó por el linaje mío para aquí donde debía estar. Dios me sacó para donde debía estar, aquí en Israel. Entonces vamos a darle lectura a lo que es la palabra de Dios. Lo demás usted lo sabe. Vamos a leer para que hagamos una observación juntos de algo que fue mal dicho en la palabra de Dios. Vamos a leer en San Mateo
28:19 para empezar a analizar una cosa. No, bueno, yo dije 13, pero son 23. 23. 23 años que tenía cuando la revolución. 23 años. Cuando la revolución. Más o menos. Y tenía ya conocimiento. Bueno, algún conocimiento. Yo de política no sabía nada. Vamos a leer en San Mateo 28. 19. 28:19. Ajá. Por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nosotros podemos ver que eso es una aberración, porque sabemos que las escrituras fueron transformadas, manipuladas por el catolicismo, que de acuerdo a que ellos trabajaron de acuerdo al imperio al que pertenecían, al romano, el imperio de Roma. Y entonces, con odio a Israel, como eran judíos los que predicaban la palabra de Dios, israelitas, porque la palabra de Dios se predica por medio de los israelitas. Primeramente los profetas, después los discípulos de Amachía. Amachía profeta y después los discípulos de los profetas. Amachía y los demás. Bueno, vamos a analizar que esta situación es manipulada, puesto que bien conocemos que los bautizos que se hacían se llama en hebreo tevilá, bautizo, pero que no cambia por decir bautizo y tevilá, no cambia. Hay muchas cosas que sí cambian, que no son propias, y no se dicen propiamente con su propiedad de la palabra o la frase. Entonces, antiguamente, la palabra de Dios viene desde antiguo y no podía ser cambiada. Cuando se dice que se muda, es porque no quiere decir que se cambia. Usted puede cambiar de lugar, pero puede llevarte los muebles. Tú te mudas y te llevas lo que es tuyo. Entonces, cuando por eso este tipo de mudanza no quiere decir de que ya usted no tiene que ser bautizado de acuerdo al bautismo de la doctrina de Dios, porque la doctrina de Dios no cambia. Amachía, en San Juan se dice 7:16 que la doctrina no es mía. Amachía había dicho, la doctrina no es mía, es de mi Padre que me envió. Yo digo, mi Padre que me envió, porque eso es lo que da pie a la palabra. Del que me envió, ¿quién envió? Podemos decir todo y conocer todo, aunque hay muchas sectas funestas predicando malamente las cosas. Es Dios, es de Dios la doctrina, que no es mía, es de mi Padre. Y como es de mi Padre, es mía. Pues entonces mis hijos cuando oyen mi palabra, están oyendo la palabra mía, que es de Dios, porque es la palabra de Dios, pero es mía también. Estas son cosas que hay que declararlas así, al dedillo, bien fundadas. Conceptos y pensamientos bien fundados. Vamos ahora para el fundamento de dónde viene y cómo lo hicieron. ¿Alguna vez pudieron decir algo contrario? Sí, lo dijeron, pero no es así. Esto es dicho contrario a lo que está escrito anteriormente. La tevilá es a nombre de Dios, del Padre, que es el que da la vida. La vida no nos la da ningún profeta, señores. Es a través de ellos. Acuérdense de San Juan 3:16. El amor inmenso de Dios
para salvar al mundo, que Dios nos concedió un solo sacrificio humano para que por medio de ese podamos salir del embarazo del pecado. Amén, gloria a Dios. Pero ¿quién lo dio? ¿Quién lo concedió? ¿Quién nos salvó? El Padre. ¿Quién salva a Mashiach mismo? El Padre. ¿Quién lo resucita? El Padre. ¿Quién nos resucitará? Aleluya. El Gloria a Dios. Padre. No. Moisés abrió el mar. No, lo abrió Dios. En boca de Moisés. ¿Quién resucitó a Lázaro? A Mashiach. Al que la gente le puso un otro nombre que no lo voy a decir, ya usted lo sabe porque está escrito. El Mesías, no. El Ben David, no. Dios, que escuchó la petición de Amachía. Interpreten bien las cosas. Padre, te doy gracias que tú me escuchas. Dios lo oye y él manda el Espíritu. Elías pide el Espíritu y Dios lo manda para hacer la resurrección. Y así Eliseo, Elisha. De sí mismo nadie tiene nada, porque aquel que diga que es suyo es una equivocación, porque el maestro no pudo decir nunca, no pudo, ni debía. Yo soy. Cuando venía una persona inclinándose a él o arrodillándose, él no decía nada. Pero fíjense que es una persona, lean y entiendan, no es el mandamiento de Dios. Son gente que, como las personas están equivocadas hoy en día también en cuanto al evangelio, predicando distintas cosas, barbaridades de distintas cosas que no son de Dios nada. Vamos a leer ahora ahí San Marcos 16, 15 y 16. Leemos pues en el Evangelio no, la buena nueva de San Marcos, capítulo 16, versos 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad las buenas nuevas a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay que creer que Amachía, el Ben David, era el verdadero Mesías, que lo negaron. Y la escritura no dice, a los míos vine y me negaron y no me recibieron. Yo leo las escrituras y debemos leerlas todo y recordarlas. Aunque no diga versos con número y todo, yo me lo sé, pero la escritura lo dice así. Cuando andamos en el son de la verdad, podemos alinear lo que es la doctrina de Dios. La tevilá, el bautizo, era en el nombre de Dios nada más. Pero que si leemos, empiezan las cuestiones, que el nombre de Dios, que si las 4 letras, que si, qué sé yo, no señor. Cuando Dios dice, yo no di mi nombre, se lee entonces, cuando yo les digo esto, se lee entonces en Éxodo 7:14. 3:14. En Éxodo 3:14. Digo, perdón, Éxodo 3, capítulo 3, verso 14. Cuando al principio se dice la palabra, no está diciendo nombre, está diciendo un apelativo, Elohim, en Berechit, y no son 4 letras, son como 11 letras lo que se dice ahí. Entonces, ¿qué sucede cuando se dice yo soy el que soy? No hay 4 letras.
es un verbo. Por eso es que Juan dice, en San Juan 1:1, la significación que hace del verbo. Pero ¿qué pasa? Que al verbo, cuando se nombra Machía, que se dice en Isaías 7:14, no se dice lo que dice allí, lo que se dijo allí en San Mateo 1:21. El ángel del Señor, el Espíritu Santo, no nombró ahí. No dijo lo que se dice ahí en San Mateo 21, 21, sino el que aparece en el mismo capítulo, pero verso 23. Eso sí se contacta con Isaías. Incluso en Isaías 9:6 no se le da nombre al Mesías. Se habla de los atributos que está sobre él. O sea, los dones, los atributos son los dones que estaban en Amasías, que podía decir, podía pedirle al Padre y se hacía. Otra vez el Padre hablaba sin que uno le pidiera nada. Porque cuando nosotros tenemos que entender por inteligencia que Moisés abrió el mar, no, señor. Eso es una cosa que no está a la razón de nosotros, sino de Dios con Moisés. Dios le dijo, di que el mar se abra, por ejemplo, porque eso lo podemos decir así, como un ejemplo, que Dios haya hablado algo con él y entonces sobre el aspecto y que entonces el mar se abre. Eso es fracción de segundo, vaya que un chichá, un nada, un abrir y cerrar de ojos como lo decimos nosotros, un pestañal. ¿Qué tiempo es un pestañal? Nada. Una cosa muy ligera y muy rápida. Bueno, pues antes que eso está la respuesta de la acción de Dios. Barejú Baruchemo. Bendito su nombre. Amén. Y por todo el mundo. Ya eso eso es lo que llevan los apóstoles. Porque ahí vemos que no hay aberración. En San Mateo. En San Marcos. Digo, en San Marcos. En San Mateo sí hay aberración. Porque ya se dijo una cosa mala ahí de lo que ya Dios estaba haciendo y vino el enemigo y ¡pum! Impulsó una cosa contraria. No está sentado en el trono de Dios discutiéndole a Dios. Entonces no esperen en que venga a sentarse allí ni eso. Porque en definitiva la abominación espantosa es lo que va a acontecer después, eso sí. No va a haber exiliamiento otra vez de Israel. Israel, todos los que vengan a pelear contra Israel, Israel lo va a vencer. Como hemos visto en nuestros días, hemos visto que han pasado varias guerras. Y esta está durando un poco más por el escudo que pone. El escudo que pone los sefaratí, eso, jamás. Okay. El escudo que pone jamás delante es seres humanos. A ellos no les importa. Ellos para protegerse ellos y echarle la culpa a Israel. Sudáfrica está ciega. La administración de Sudáfrica ahora. Porque está nombrando que es un genocidio de Fidel, el de Israel contra los palestinos. Ellos no dicen contra Hamás, ellos dicen contra los palestinos. Pero es que los palestinos de Hamás se escudan con las personas del pueblo del mismo.
Y ellos, ese pueblo, ese pueblo acepta al Hamas, Votó por el Hamas. votó por el Hamas, Ahora, existen con el Hamas. Entonces, ¿qué diferencia hay? Si ellos mismos lo enseñan a usar armas desde chiquito, armas contra Israel. Esa fobia, ¿por qué? fanatismo. Ese fanatismo. Porque eso, África del Sur, si fuera, si su tendencia fuera a favor de Israel, puede tener un escaño en la provincia de Dios. Miren como yo hablo, por causa de lo que dijo Amachía. El que conmigo es, contra mí no es. El que conmigo no recoge, desparrama. Derrama, echa fuera la piedad de Dios. No le pertenece entonces. Le pertenece de Dios el juicio de fuego que va a venir a este mundo completo. Esa promesa de Dios también se va a cumplir muy bien. Y estamos muy cerca de que se cumpla, porque aún incluso el propio Israel no está cumpliendo con Dios. Por eso tiene toda esta guerra, porque Amachía lo dijo que iba a estar como en los tiempos de Noé. Todo el mundo iba a andar en zafarrancho de combate contra Dios, poniendo dioses ajenos, dioses extraños de nombre, nombrando nombres de dioses, después que Dios ha hecho este mundo. ¿Quién lo hizo? Entonces Satanás es el que está atrás de todas las cosas. Esto está entronizado también. No es que se va a entronizar, como dicen los evangelistas eso. Tienen que quitarse de muchas cosas y de muchas necesidades que puso el catolicismo. Porque en la unión política de eso, para unir la de eso, puso cristiandad al israelita, al seguidor de Amachía, le puso Jesucristo, le puso cristiano. ¿Qué cosa es eso? Bueno, pertenece a otro pueblo, no a de Israel. Entonces de ahí hay muchas aberraciones como esta que estoy diciendo yo aquí, puesta en San Mateo 28:19. La trayectoria del bautismo no es así. Es como dije el San Marcos. ¿Por qué? Porque se hace la voluntad de Dios. Vamos a leer Isaías 52:10. Isaías 52, verso 10. Dios desnudó el brazo de su santidad ante los ojos de todas las gentes, y todos los términos de la tierra verán la salud del Dios nuestro. Bueno, Salud, salvación. ¿en quién vamos a ver la salud de Dios nuestro? Puedo yo decir en quiénes, si Él desnudó el brazo de su santidad. Puede decir a Machía, el Mesías, que Él iba a enviar, y desnudó su brazo ahí. Pero es que el brazo de Dios es Abraham, Moisés, Jeremías, Isaías, Amachía. Es el brazo de su santidad. Ahora, ¿cómo se titula eso? ¿Cómo puede ser posible? Porque esa es una parte de la actuación de Dios, de la doctrina de Dios. Porque unos son de una tribu y otros son de otra tribu. Por ejemplo, el servicio de la doctrina de Dios en el sacerdocio fue a la tribu de Leví. Pero la doctrina de Dios en los profetas, ya directo, es en personas de las distintas tribus de Israel, no ruso, no chino, no japonés, no romano,
No, ninguna nación esa. De las 12 tribus de Israel. Por ejemplo, Moisés era levita. Ujú. Entonces el sacerdocio era vino por Leví. Dios lo mandó por Leví. Y era profeta también. Y los profetas, muchos eran levitas. Pero otros eran ungidos también los reyes. Ungidos de Dios. David. También con aceite como el otro para ser el sacerdote, el mismo aceite espiritual. Era ungido. Y era de Benjamín. El primer rey era de la tribu de Benjamín. Es el otro que lo sustituye, al que fue nombrado también para sustituir a ese, era de Judá. David. Descendencia también de una moabita. ¿Por qué? Porque la moabita se hizo judía. Aceptó plenamente el judaísmo. Por eso es que yo he dicho que todo el que verdaderamente es de Amachía, el falso llamado cristianismo ese. Como dijo Pablo, aquí sí hay versos, voy a decirlo. En Efesios 2, 12 y 19. También es ingresado a la familia de Israel por pacto de Dios. Es un pacto, porque es uno de los pactos, dice, porque ahora están en los pactos de Dios. Lean. Lean eso. Recuérdame si a mí se me pasa decir de los pactos de Dios. Para después, porque ahora voy a leer Lucas 24:47. Leemos entonces en el libro de Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Exactamente. ¿Por qué? Porque la remisión del pecado Dios la está haciendo ¿en quién? A Machía, porque Él lo entregó, San Juan 3:16. Para eso, como puso la ley en Moisés, también la puso en Abraham. Por eso yo digo, caballero, abran los ojos cuando leen la escritura y examinen ampliamente la dirección de Dios. Se ubica la circuncisión desde Abraham, pues entonces no la rechacemos, porque entonces dice el verso 14, allí de Génesis 17:14 te está diciendo, si tú no te circuncidas, no eres pueblo de Dios. E incluso Pablo dice, si tú eres circuncidado y no obedeces el cúmulo, la totalidad de los mandamientos, aunque tenga la circuncisión, se te anula. Dios la anula porque no. No puede ser Dios. Si te la anula porque tú no estás cumpliendo con otro mandamiento o con otros mandamientos. ¿Cómo tú vas a rechazar al Mesías que Dios te lo mandó? Romanos 2:25. No estás cumpliendo con la ley. Porque Machía es ley de Dios. Es el último mandamiento. Es el fin de la ley de Dios. Pero es así como lo digo yo. Es el último mandamiento, es el fin de la ley de Dios. Es el último mandamiento que Dios dio. Porque ¿cuántos mandamientos dio? Hasta María, hasta Machía venir. Vino Machía. Y dijo, aquí hay que cumplir todo lo que los profetas dijeron. Yo lo cumplo, yo vine a cumplirlo. Y de cierto os digo, ¿cuál es el mandamiento de Machía? De cierto os digo que no puede perder ni una jota ni un tilde
de la ley de Dios, de la ley de mi Padre, la ley del Padre. Yo lo pongo como quiero decirlo, porque tengo autoridad divina para decir las cosas. Amén. Reflexionando y determinando y pidiendo perdón, porque como soy humano, también el enemigo se pega para que tú digas palabritas y tuerzas también, porque eso es así, porque él es muy astuto, muy astuto. Pero hay que vencerlo con la palabra real y verdadera, bien estudiada, porque Amachía dice escudriña. Y Pablo nos dice también sobre eso. Examínalo todo y retén lo bueno, porque todo está escrito. Pero que la perversidad está escrita. Es ahí donde está montado el diablo y está entronizado. No esperen una cosa nueva cuando ya el mundo se está acabando. Estamos diciendo que el mundo está al acabarse ya y piensa que Israel va a salir de fly por ahí a deambular por el mundo otra vez. Porque si ahora hay israelitas en el mundo, pero ya es a concepción de que tienen nacionalidad. Porque antiguamente en toda esa transportación no tenían nacionalidad, estaban echados de la tierra que los echó Dios, no Roma. Roma los echó, pero quien los echó fue Dios, caballero. Pónganse las pilas, como digo yo, pónganse las pilas. Pónganse a leer Biblia con inteligencia y sáquense de los parásitos esos, pastores, obispos, ministros, reverenderísimos, papagayos de papas, de llamarse mesiánico sin ser mesiánico correcto. Tienen que predicar al Mesías así, discutiéndole a Roma, que se entronizó ahí Satanás, a desviar la palabra de Dios. Vamos a rematar el problema del bautismo. Hechos 2:29. Digo 39. 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Señor Dios llama. ¿No? ¿Para qué salieron los discípulos a predicar por el mundo? A Machía, que murió en la cruz, Él, esos llamados en Él, llamados en Él. ¿Quién los llama en Él? El Padre. Amén. Mi doctrina no es mía, pónganse la pila, es de mi Padre. Somos llamados en el Padre. Entonces, el bautizo, tefilá, es en el Padre. No puede ser en un trío, porque Amachía mismo es del Padre. Yo soy del Padre y mis hijos son del Padre. Y ustedes, si en verdad escuchan estos mensajes, serán del Padre también. Amén, gloria a Dios. Porque tengo la claridad de Dios en mi mente. Que el Espíritu Santo, como dijo Amachías, los guiará a toda verdad y los hará recordar las cosas que yo os he dicho. Porque dentro de esto escrito está cosas que Dios no dijo ni que Amachías dijo tampoco. Si Amachías no lo dijo, porque Dios no lo dijo. Y las cosas que yo supongo que puede haber dicho Dios, es correcto, porque yo no sé cuál es el pensamiento, pero algún pensamiento de Dios tuvo que tener Moisés.
Vamos a poner las cosas en su lugar. Ahorita le hablé lo que yo dije de poner en claro de la palabra de Dios. La parte esa que la gente murmuraron mucho, que es una murmuración también, que los discípulos dijeron, por el apóstol Pedro cuando habló, dijo de la circuncisión, que no, que había un yugo que ellos no lo podían llevar, Ni su padre. que ni los padres ni ellos Sí. lo podían llevar. Pero ahí hay una confusión, porque cuando se lee en el tiempo de los jueces, dice que Israel hacía lo malo, venía un juez que hacía lo bueno, no del todo, pero sí hacía lo bueno, y Dios llegaba y lo... Pero que ya cuando ese tiempo de ese juez fallecía, volvían a hacer lo mismo. Mira, yo tengo en cuanto a eso, una situación en mi familia, carnal, como dice Pablo, tenía pena por la familia de que Hermano, ¿eh? con sus hermanos. De carne. Un sobrino mío que trabajaba la brujería. Entonces yo le hablé, le enseñé lo que es las cosas de Dios correctamente. Aceptó. Yo le cogí el ego a ese que tenía y se lo boté. Esas cosas que se utilizan los brujeros y esas cosas. Parte de ellos, ¿no? Y se lo boté. Está bien. Pero después volvió a caer en la misma cosa peormente. Como dijo Amachía, que cuando el espíritu inmundo sale de un lugar, va y busca a otros 7 peores que él, y entonces más malos que él, y entran al lugar donde salieron, y le encuentran limpiecito, y entonces lo toman. Ahí está. Ya yo lo limpié porque yo me le boté todas esas cosas de santero a él. Sin embargo, volvió con peor. Se hizo santero peor. Así que, ¿cómo yo voy a seguir echándole perla a los puercos? Ya después que yo le hablé y hizo lo mismo, lo hizo peor. Porque hasta la hermana se hizo santera de esa también que no lo era. Así que vaya usted a saber cómo están allá en ese país de Cuba, allá, cómo están. Allá ellos. Mi familia es como dijo Machía, los que hacen la voluntad de Dios. Ahí afuera ahí están tus hermanos, Tu madre y tus hermanos. y tu madre y tus hermanos que te buscan y dicen, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son, dice dirigiéndose a sus discípulos, los que hacen la voluntad de Dios. Los que no andan en chanchullo, los que no hayan eso por bienestar momentáneo. Si usted tiene que momentáneamente no comerse un pollo, tiene que comerse un pan. Comerse un pan con agua. Ya que no se puede tomar un vaso de leche. Cómese un pan con agua. Apuéstese con el estómago vacío. No proteste contra Dios porque la maldad y Dios prueba para ver hasta dónde llega tu fidelidad. Porque hay una palabra que dice, no me acuerdo dónde lo dice, pero dice, santifica a Dios y muérete. Ya Dios sabrá por qué se dice esa frase. Es dura,
Pues ya se sabe. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, vamos a leer una cuestioncita de Pablo, que la gente pone muchas cosas. Pedro dijo que las epístolas de Pablo, muchos las tuercen. Y no solamente la de Pablo, sino las demás también, para perdición de sí mismo. Entonces, ¿qué obispo? ¿Qué apóstol de este tiempo? Ni qué profeta de este tiempo es recto y verdadero delante de Dios. Son doctores. Davidiano, Norero, Baruch Korma, Baruch Baruch Korma, Coleman, etcétera, etcétera. etcétera. Todos ellos que están de mesiánico hoy en día. Ya no son cristianos, son mesiánicos. Pero están a la deriva. Porque no han hecho un mesianismo del Mesías real y verdadero. Porque están mezclando cosas de Roma, de lo que ha escrito Roma, por orden satánica, que es lo que dijo Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, capítulo 2, verso 9. Están guiados por espíritu de error. Y que ahí ese guiamiento se lo otorgó Dios para que los guiara a espíritu de equivocación. ¿Para qué? Para que creyeran en la mentira. Porque consintieron con la maldad. Lean bien hasta el verso 12. ¿Por qué motivo? Porque en el verso 10 se separaron de la verdad, no quisieron oírla. Y eso es lo que pasa. No, estamos bien así, que si estamos en el Mesías. No, estamos en el verdadero. En el verdadero disparate. Porque si Dios dijo que iba a Mashiach a venir a bajar, a gobernar en la tierra, empiezan el desconocimiento que es el milenio, que si va a venir, que va a venir y que va a haber un arrebato y que se los va a llevar y que luego va a pasar y que Israel se va a quedar lamentándose. No, Dios no le va a dar ese castigo que dice la bemba de estos satánicos. No, Dios va a perdonar a Israel porque está la escritura. Dios desechó a Israel, pero lo perdona. Lo desechó, pero en un sentido de demandarlo para las naciones por ahí, para luego traerlo y que volviera para poseer la tierra que le pertenecen. Y que todos esos perros que están en las naciones, porque son perros, porque son perros, no son, porque las escrituras lo dicen. El perro mi único. Salmo 2, Salmo 22, 20. Después del perro, mi única. Así que, ¿qué? Todo el que se emperre contra un dictamen de Dios, toda persona que se inquistan contra el mensaje de Dios es un perro. Así lo está mencionando la Escritura. Lo siento, pero si usted no cree en el Mesías, usted es un perro. Así lo dice la Escritura. Si usted no cree en el Mesías, ¿cuándo va a mandar Dios al Mesías? Del sacrificio que está dicho en todas las palabras profetizadas, todos los profetas que hablan del Mesías. A la mitad de la semana se le quitaría la vida al Mesías. ¡Wow! ¿Cómo es posible que el Mesías, no siendo verdadero, como dice la función de unos, que no es el verdadero, y fue sacrificado en un viernes? Un viernes no. A la mitad de la semana. Perdón, en una mitad de semana es más, miércoles. Mírela. O sea, sí, el cuarto día, reví en hebreo. Hay cosas que tienen similitud en un idioma y otro, pero otras no la tienen. Ahora vamos a decir lo que dijo Pablo al respecto.
del grado que del mandamiento de Amachía. Si el mandamiento de Amachía es desigual al mandamiento de Dios, como lo proponen estos evangélicos. Vamos a leer ahí en Romanos 15:8. A ver si hay alguna, si se está predicando el evangelio que nos enseña Machía, lo que él ordenó, su mandamiento, que nos mandó a Machía, que el apóstol Pablo habla por medio del Espíritu Santo a nombre de Machía, que a la vez nombrado del Padre. Por eso viene la cadena legítima. Leamos. Él nos afirma que Amachía es el precursor de la circuncisión. Vamos a ver si él no nos lega eso, ese mandamiento a Amachía. Romanos 15:8. Digo pues que a Mashiach, el Mesías, fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Amén. Como que esa es una palabra que no se podía quitar, porque es de Dios y tú podrás poner una mentira. Ponla después de mi palabra, yo puedo decir así, porque tengo inteligencia espiritual, porque dice la palabra, Amachía dijo, sed astuto como la serpiente. ¿A qué se refirió? Al enemigo de Dios. Por eso cada vez que ha venido ha recibido una pateadura, porque yo tengo la inteligencia del Eterno, el superior, del Todopoderoso, porque he ido creciendo en ella a través del tiempo, como dice la Escritura, para que crezca como la luz de la aurora, que va creciendo hasta que el día es perfecto. Eso le están diciendo en la Escritura a uno, y así he ido creciendo. En conocimiento del Señor se me ha ampliado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué mandó a Machías? ¿En qué? ¿Qué dijo Pablo? Dependiente. Que lo reconozcan, que él es el ministro, que no se puede dejar de hacer lo que ya está, que debemos recordarlo, vamos a hacerlo, no es recuerdo de que sí, nos acordamos que no, es hacerlo. Porque si no, no eres pueblo. Tenemos que recordar eso. Tenemos que recordar eso. Si no recordamos con lo que se dice allí, según dijo Pablo, pues el Pablo está diciendo la orden que se dio en Amachía es remunerar lo que los padres dijeron, Abraham, Isaac y Jacob. Sucesivamente hasta Machía, hasta Lorán va, porque los mandamientos no pueden ser cambiados, pueden ser mudados, es decir, en el sentido de que sigue trasladándose con la voluntad de Dios en todos los profetas, en todos los apóstoles, tao. Ahí sigue la mudanza por ahí para allá. Sí, pasan de lo... Va pasando de tiempo en tiempo. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Va pasando de tiempo en tiempo. Esa es la mudanza, pero no la mudanza de quitar. De eliminar. Sino de eliminar, no es de trasladar. De época en época. Gloria a Dios. Todas las organizaciones evangelistas esas acerca de la palabra de Dios entienden que estamos en los últimos tiempos. Si estamos en los últimos tiempos, no podemos esperar a que nazca un Mesías y que sea crucificado.
y que sea entregado por en expiación para el pueblo. No podemos esperarlo, porque ya eso fue, ya eso pasó, esa época pasó. Ahora estamos en el apogeo de las cosas de Dios, hasta que ya estamos ya cumpliéndose ya lo que dijeron los apóstoles. Como dijo San Juan, sabemos que este es el último tiempo y que vendrían falsos a Machía, venían eh, falsos Cristo, ¿no? Sí. Falso, Falso, falso Mashiach y falso falso Mesías, profeta. falso profeta, falsos siervos de Dios, falsos, predicando falsamente la palabra de Dios. Entonces, si todo el mundo, hasta yo, porque no quiero decir que yo no, estamos de acuerdo que ya estamos en el último tiempo, como dijo San Juan. Y desde el tiempo que habló San Juan, que estamos en el último tiempo, mire qué tiempo ha pasado. ¿Qué tiempo tiene el último tiempo? Y estamos en el final. Como dijo Pablo en Romanos 1:26. Romanos capítulo 1, verso 26. O eso por ahí cuando Pablo da la instrucción de los tiempos de los tiempos de Abraham, de los tiempos de Adán, de los tiempos del diluvio. Como hubo tiempos anteriormente, pero no eran generalizados, eran esporádicos, como Sodoma y Gomorra, que estaban en el supremo juicio de Dios y les cayó el fuego. Los cananeos estaban, mientras Israel estaba en Egipto, los 400 años que dijo Dios, era porque sabía Dios que se le iba a cumplir el plazo ya, que Dios lo iba a determinar y a destruirlos. Pero no lo destruyó por la mano de él mismo, sino por la mano de ellos mismos, o sea, de los israelitas, oficiados por Dios para que se cumpliera, porque si no estuviera oficiado por Dios no se cumple. Igual que las guerras que ahora han habido, que han habido milagros, si no estuvieran oficiados por la mano de Dios, Mm. no había nada para los israelitas. Como piensan que van ellos a hacer, que no lo han pensado todavía, pero yo sé que lo van a pensar. No sé cuál pensamiento es, pero es sobre esta situación que estoy diciendo yo. Que Dios los va a reunir conforme dice Ezequiel, el profeta. A todos, a traerlos. A Got y Magot, Tao, pueblo, muchos pueblos contigo. A presentarlo ahí por la parte esa del norte que estamos aquí nosotros viviendo ahora. En la parte del norte por ahí. No es el Golá ese, no, eso no es. Es muchos pueblos, muchos ejércitos que físicamente Israel no puede con él. Pero ¿quién va a pelear? ¿Quién peleó por Israel cuando salieron de Egipto? Cuando vino las tropas de egipcias detrás de ellos, persiguiéndolos, porque tomaron el consejo que no debían, que ellos salieron a sacrificar al desierto, pero que se les va. Todo el pueblo tenía aquí completo. Y sus bienes y todo lo que tenían. Tenían que ir al desierto. Entonces el pueblo se te va. Se te va la ganga, el chance que tenemos de tenerlo como utilities aquí para que trabajen. Se van. Y cogió las tropas y lo fue siguiendo, ya parados en la orilla del mar. Tanto el Dios de ellos que no los deja pasar, mira, los ha atrapado ahí para que nosotros lo volvamos. Es posible, pero Dios mandó fuego, Dios hizo distancia y Dios mandó a separar el mar y el mar se abrió. Si Dios no lo dice, no, el mar no se abre. Si Amachía no tuviera la unción de Dios,
no puede andar por el agua, ni puede parar el viento, ni puede parar nada, pero está dotado, tiene Gloria. los dones. Lo dice Isaías 9:6, tiene los dones del Padre. Él es Dios, es príncipe y es Dios. Porque aprendan esta frase, porque las potestades en la tierra eran dioses. Entonces saben que se llamaban ellos dioses. Los faraones, Proceso los Césares, esta gente se llamaban dioses, de que eran los autoridad. pudientes. La Babilonia, toda esa gente. Los mandos, los reyes, eso, eran, para el pueblo eran dioses. Pero es que lo dice la palabra de Dios. Yo dije a vosotros, dioses sois, pero en este cumplimiento. Por eso, como Amachía tiene todo la esencia de Dios en su hombro, como dice allí en Isaías, sobre él. Él viene siendo Dios también. Como se dicen en los Salmos 82, 6 y Sí. 7. En el Salmo 82, 6 y 7, que se lo he dicho muchas veces, Él también es Dios, pero no es el eterno, porque hay una gente confunde las cosas. Entonces ya estamos en el último tiempo, ¿cómo vamos a esperar que salga otra Machía? El que piensan los judíos, pero que también piensan que a Machía, cuando venga, el león va a comer paja como el buey, es decir, que los animales que comen carne y la serpiente y toda esa gente no van a comer carne, no se van a comer un ratón, un ave, ni nada, ni a una persona, ni un animal a otro, nada. Cuando venga Mashiach por segunda vez, que eso sí lo creen todas las llamadas cristiandad esas, porque yo soy mesiánico, soy oidor verdadero Gloria. del seguimiento de la palabra de Dios. Por eso yo digo que es de tiempo en tiempo en tiempo y estamos en el final, por los acontecimientos. Aquellos fueron cosas esporádicas de Sodoma y Gomorra, pero ya al final es como en el tiempo de Noé, completo, una lluvia de fuego, una lluvia de fuego, donde el fuego hará la prueba, dicen los apóstoles. Y se dice en Isaías que se va a transformar todo, una tierra nueva, en el cual mora la justicia. Ya Gloria no a va a Dios. haber Gloria a Dios. injusticia, no va a haber comunismo, ni socialismo, ni Imperialismo. Imperialismo, ni ni nada. imperialismo, no va a haber nada de Según la eso. tendencia humana. Porque esos chinos que son de comunistas es un imperio. Rusia tiene un imperio también porque tiene muchos aliados en su forma, en su patrimonio, qué sé yo. Están aliados a él, es un imperio. Pero yo no sé, no es un imperio, no, es el imperio americano. Todo es contra otro, todo es contra el hermano, como Abel y Caín. Todo es contra el hermano porque Dios le dio una oportunidad a Abel y le quitó la oportunidad a Caín, que era el mayor. Como Esaú y Jacob. Dios le dio la oportunidad a Jacob, que era menor que Esaú. Y vino la guerra y sigue la guerra hasta que hay guerra. ¿Por qué, Señor? Si son de la misma descendencia, Ismael y Jacob, de distinta madre, pero el mismo padre. Pero bueno, vamos a compartirnos la misma opinión espiritual que Dios da, no cambiarla, no hacer otra con eso. Porque, por ejemplo, Dios en el Bereshit, en el principio, se llama Elohim. No se puso 4 letras, ni se puso un nombre. Se nombra Elohim, pero no se nombran 4 letras. Vamos a dar un poquito más adelante. Vamos ahora con el terminar ya esta situación. Estamos ya en el umbral del último tiempo.
porque como dije, el tiempo de la Sodoma y de la Gomorra está ya autorizada, que es lo que dice Pablo en el capítulo 1 de los Romanos, que consienten. No solamente lo hace, sino que lo consienten. ¿Quién lo consienten? Cuando se firma un matrimonio entre hombre y hombre y mujer y mujer. Eso es un consentimiento dictado, ceremonial, ¿eh? Plasmado en papel, ministerialmente. Y la mujer se puede casar con el animal y la mujer se casa hasta con los árboles. ¿Cuántos disparates no hay? ¿Eso es un decir o es un hecho? Esos son abortivos, ¿sí? Son abortivos. Pero ¿qué dice este que está aquí? ¿Qué dice este que está aquí? La última frase que voy a decirle, lo último comandado ya y dicho por Dios, que yo estoy en ese resultado. Yo estoy dando el ultimátum, ya ese que está dicho ahí en Apocalipsis 6:11. Yo estoy dando el ultimátum ese. Ya de para adelante ya no hay más nada. Que ahora están resurgiendo los últimos que creen en espíritu y en verdad. Los últimos que creen en espíritu y en verdad. En la palabra de nuestro Padre Celestial. El Eterno, el Todopoderoso. Yo estoy dando el ultimátum. De parte de Dios. Apocalipsis 6:11. Ley. Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Estamos en el reposo, esperando que se completen. Vamos a completarnos. Yo los estoy completando. Porque sin la circuncisión no se es pueblo de Dios. Como ya les he dicho, sin el Shabbat, el sábado, no se es pueblo de Dios. Con el resto de todos los mandamientos, como dice Pablo. En Efesios, como le he dicho, 2, 12 y 19. Ahí nos calificamos todos, los judíos, o sea, los de Israel y los gentiles, todos, como dice ahí, y por todo el mundo. Este es el evangelio predicado por todo el mundo. ¿Está en la palabra de Dios? Sí. ¿En la voz de los evangélicos? No. ¿Está en la voz de la Biblia? Sí. Pero en la voz de la Biblia está el engaño satánico. Los adventistas, los hedionistas, los pentecostales, etcétera, etcétera, bautistas, etcétera, etcétera, todo. Están siendo hasta la actualidad engañados por Satanás. Y yo estoy dándole el ultimátum, este que dije ahí. Apocalipsis 6:11. El último tiempo, ya al final, donde estos hermanos que están oyendo están recuperando y que sepan que no se debe decir esos nombres que están escritos en la Biblia, porque son profanos. Dios no dio su nombre, ni dio el nombre de Amachía, el Hijo unigénito.
no lo dio, ni el nombre de Dios está escrito. Ese verso sí se los voy a decir. Porque cuando el espíritu de la profecía dice, escribiré el nombre de mi Dios, entonces lo que estoy diciendo yo, que el nombre de Dios no está escrito, porque dice escribiré futuro. Cuando Dios dice haré esto, es futuro. Es siempre un día después de otro. O es, sí, así, futuro. Vamos a leerla ahí, entonces, también en Apocalipsis, que es el último libro de la palabra de Dios. El último libro del Tanaj, que en español es Biblia. No se confunda, la Torah está en la Biblia, en el Tanaj. No se confundan, caray. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios y mi nombre nuevo. Amén. Hay muchos textos de Pablo, en la epístola de Pablo, que afirman esto que dijo ahí en Amachía como ministro de la palabra. Lo que pasa es que hay que abrir los ojos y ver verdaderamente por qué se dicen las cosas, por qué se siguen los pasos. Porque si usted anda como Amachía anduvo, está siguiendo los pasos que siguió Amachía. El Señor los bendiga y puedan entender. Decir Elohim es como decir en inglés el nombre de Dios, God, el nombre de Dios, el nombre de Dios en chino, En cualquier idioma. ¿eh? En cualquier otro En idioma. cualquier otro idioma. Lo, En chino se dice así. se dice en cualquier idioma. Pero no nombre de Dios, sino como se apoda a Dios. Dios no dio su nombre. Bendito sea. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre, venga tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, su palabra santa, es el pan bendito, dándonos hoy y perdona nuestras deudas, como, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a decir la bendición para todos los que me han oído, todos los que me siguen en los videos, en esta YouTube, predicación que estamos dando, en este ultimátum de Dios. Llevarejeja Adonai Bemereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejoneja, Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde.
Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Amén, Alce sí, Dios su Señor. rostro a ti y ponga en ti paz. Amén, amén, amén.